Artículo 1. Marco constitucional. La presente ley se funda en el mandato constitucional y en los instrumentos, tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica tanto en la familia como en la sociedad. Argumentos de defensa legal. Para abordar la defensa de los hombres víctimas de violencia en el contexto del artículo 1 de la Ley 348, podemos desarrollar argumentos que subrayen la igualdad ante la ley, la no discriminación y el derecho a la protección, independientemente del género, con base en el marco constitucional y los instrumentos internacionales ratificados por Bolivia. Aquí te presento algunos argumentos puntuales. 1. Aplicación universal de derechos. Argumento: el artículo 1 de la Ley 348 establece que la ley se funda en el mandato constitucional y en los instrumentos, tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Estos instrumentos garantizan a todas las personas el derecho a no sufrir violencia, independientemente de su género. Por lo tanto, los hombres también deben ser beneficiarios de las protecciones que otorga la ley. Cita normativa: Constitución Política del Estado, CPE, artículo 14, 2. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo. 2. Derecho a la igualdad y no discriminación. Argumento: el marco constitucional de Bolivia garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación. La Ley 348 no debe interpretarse como excluyente hacia los hombres, ya que los tratados internacionales ratificados por Bolivia, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protegen a todas las personas contra la violencia, sin distinción de género. Cita normativa: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 1. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Cita normativa: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2. Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo. 3. Protección contra el abuso del derecho. Argumento: el uso indebido de la Ley 348 contra hombres puede considerarse una forma de abuso del derecho, lo que vulnera los principios establecidos en la Constitución y los tratados internacionales. Los hombres afectados por acusaciones injustas o denuncias falsas deben poder acceder a mecanismos de defensa para garantizar sus derechos a un juicio justo y una protección equitativa ante la ley. Cita normativa: Constitución Política del Estado, CPE, artículo 108, 7. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos respetar y proteger los derechos humanos, individuales y colectivos, sin distinción de personas. Cita normativa: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. 4. Garantía de protección integral. Argumento: la Ley 348 debe ser aplicada de manera que garantice la protección integral de todas las personas, incluidos los hombres. Las instituciones del Estado deben garantizar que los hombres que sufren violencia reciban la misma protección que las mujeres, conforme a las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Bolivia. Cita normativa: Constitución Política del Estado, CPE, artículo 15, 2. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 5. Equidad en la aplicación de la ley. Argumento: el mandato constitucional y los tratados internacionales que fundamentan la Ley 348 exigen que los derechos a la no violencia y la protección sean aplicados de manera equitativa, sin que exista discriminación por motivos de género. Por tanto, cualquier interpretación de la ley que excluya a los hombres víctimas de violencia sería contraria al marco legal establecido. Cita normativa: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, artículo 1. A los efectos de la presente convención,
La expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento. Estos argumentos buscan proporcionar una defensa robusta para los hombres afectados por la Ley 348, alineándose con las normas constitucionales y los tratados internacionales sin alterar su contenido. Esto asegurará que los recursos legales estén disponibles de manera justa y equilibrada para todas las personas, independientemente de su género. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación. SCP-1366-2022, S4 Sucre, 3 de octubre de 2022. Sobre el particular, la SCP-0019-2018, S2 de 28 de febrero de 2019, desarrolló el siguiente entendimiento. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad. Sin embargo, ante la existencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados, y en su defecto, si tales mecanismos fueren ineficaces, inoportunos, inconducentes e inidóneos, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar, más aún considerando la importancia del derecho a la vida, como objeto de protección de la acción de libertad. El entendimiento asumido por este tribunal señala que, ante la denuncia de su vulneración, no es aplicable la excepción de subsidiariedad, por lo que es posible activar de manera directa la jurisdicción constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección, conforme a lo establecido en el art. 125 de la CPE, que dispone, toda persona que considere que su vida está en peligro, podrá interponer acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Respecto a esta temática, el razonamiento jurisprudencial reiterado por el Tribunal Constitucional, SSCC 0008-2010, R de 6 de abril, 0080-2010, R de 3 de mayo y 0589-2011, R de 3 de mayo, entre otras, ha precisado que, al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, lo cual compele a esta jurisdicción efectuar el respectivo trámite, dejando de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección existente para ello. Ahora bien, en relación a qué elementos se adscriben al ámbito de protección del derecho a la vida, la SCP-0033-2013, de 4 de enero de 2023, refiere que, el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado, el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone. Consecuentemente, garantizar el derecho a la vida no implica solamente el prohibir su privación, sino que conlleva que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. En este contexto, el Estado asume un doble rol: primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho, y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida digna. A partir del desarrollo anterior, se puede establecer que un elemento nocivo al ejercicio de una vida digna es la desigualdad material a la que se enfrentan las mujeres, debido a que históricamente sobre la diferencia de sexo se construyeron roles, estereotipos e instituciones desde una visión patriarcal, que ha dado lugar a la discriminación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Frente a ello, el Estado y la sociedad asumen una tarea importante de deconstruir estas concepciones, de erradicar la discriminación y violencia que aqueja a este sector de la población.
por lo que, ante la igualdad formal que reconoce el constituyente, art. 13 de marzo de la CPE, y sobre el hecho que ya existe una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra, el problema latente sigue presentándose respecto a una igualdad material o de hecho, que supone reconocer un derecho subjetivo fundamental a recibir un trato jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de la existencia, lo cual se extrae a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional. En ese contexto, este tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP-0033-2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia, por lo que correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción resulta extensivo al trámite de la acción de libertad, más aún, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección. Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata. El contenido esencial mínimo del derecho a la vida a protegerse y promoverse por el Estado y las autoridades públicas. SCP-1315-2022, S3 Sucre, 28 de septiembre de 2022. La protección a las mujeres víctimas de violencia en el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, SCP-0385-2018, S2 Sucre. 25 de julio de 2018. Los instrumentos jurídicos internacionales visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer. Ello exige por su importancia mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros actores sociales como la familia y la sociedad. Cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos en los que subyacen actos de violencia con el fin de erradicarlos. SCP-0019-2018, S2 Sucre, 28 de febrero de 2018. El Tribunal Constitucional Plurinacional debe considerar los derechos de la víctima y el imputado, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda, más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos. SCP-0017-2019, S2 Sucre, 13 de marzo de 2019.